Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. porque
porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Solo tú eres Dios. Porque no hay otro Dios. No, 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 no hay otro Señor. Solo a ti daremos gloria, Señor. Solo tú eres nuestro Padre. Porque no hay otro Dios como tú. Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. Proclámalo. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra.
Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, bienvenidos una vez más a este espacio de todos los miércoles, donde estamos estudiando el libro de los Salmos. En esta ocasión vamos a estar analizando el capítulo número 18, un capítulo bastante largo en comparación a los otros capítulos anteriores que estuvimos analizando. Vamos a dividirlo en esta ocasión. Vamos a compartir en esta noche hasta el verso 24 y la próxima semana estaremos compartiendo el resto de los versos. Por lo tanto, pues los invito para que estén allí atentos, para que busquen sus Biblias y me puedan acompañar en esta noche, en todo este recorrido que vamos a estar haciendo. Asimismo, cualquier duda, cualquier pregunta, ahí en el chat estoy en vivo, ahí respondiendo cualquier inquietud que tengan. Yo estoy pendiente en cualquier momento. Y pues antes de dar inicio a todo este espacio, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que nos dé la dirección en este espacio, en este momento, que nos permite congregarnos para poder meditar en su palabra. Amado Padre, bendito Rey, Señor, te bendecimos, Padre Eterno, a ti sea la gloria, la alabanza, la oración, bendito eres. En esta noche venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tus bondades, gracias por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor, ayúdanos, Rey amado, a poder obedecerte conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que has establecido, Señor, en tu palabra, tus instrucciones, tus mandamientos. Guíanos, Señor, para poder caminar cada día conforme a todas las cosas que tú has establecido, Señor. En tus manos, Señor, encomendamos a nuestras familias. Delante de ti, Señor, las colocamos. Te pedimos que les ayudes, que les guardes, que les guíes, Señor. Que seas tú fortaleciendo, Señor, sus vidas, proveyendo todo lo que ellos necesiten conforme a tu voluntad, Señor. Sé tú aliviando a aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos que están pasando por alguna dolencia. Padre, ayúdales. Ten misericordia de los que no te conocen, Señor. Permite que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, y puedan reconocer, Señor, la necesidad que tienen de ti. Bendice a mis hermanos de la quejilación. Gracias te doy por cada uno de ellos. Gracias, Rey amado, porque sé que te estás manifestando a sus vidas, Señor. Padre, en todas las áreas, Señor. Permite que ellos puedan conocerte cada día más en tu palabra, Señor, que puedan aferrarse cada vez más a ti. Provéeles el sustento diario, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro pastor. Bendice también a su familia, Señor. Padre, ayúdale, fortalécele, Señor, tanto física, espiritualmente, Señor. Derrama de tu sabiduría, de tu entendimiento sobre él. Te pedimos, Señor, que seas tú permitiendo que esa sabiduría, Padre, pueda ayudarle cada día, Señor, para instruir a tu pueblo, para direccionarlo, Señor, conforme a tu palabra, Señor. En tus manos, Padre Eterno, encomendamos a esta ciudad, nuestra ciudad de Cartagena, Señor, a nuestro país, cada uno de sus dirigentes, alcaldes, Señor, gobernadores, nuestro presidente, Señor. Padre, ten misericordia, derrama de tu temor sobre sus vidas y permite, Padre, que puedan tomar decisiones conforme al temor tuyo y conforme a tu palabra, Señor. Padre, gracias te damos por este espacio, gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos en tu nombre, Señor, de poder estar ante ti, Señor, poder poner tu palabra, poder estudiarla, poder meditar en ella, Señor. En tus manos encomendamos este espacio. Te pedimos, Señor, que tu Ruach HaKodesh, Señor, tu Espíritu Santo, ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a este estudio del capítulo número 18 del libro de los Salmos. Como les dije, vamos a estar estudiando una parte de este salmo, por lo que no acostumbro a demorarme más tiempo de lo debido en las enseñanzas.
intento de que sea un tiempo prudente, y al ver que este salmo es bastante extenso, preferí dividirlo para poder estudiarlo con más calma y poder ir analizando cada detalle que el Señor nos muestra en este salmo. Entonces vamos a mirar, como ya ustedes conocen, la forma en que les presento estos estudios. Vamos a mirar primero una introducción, vamos a mirar muchas versiones bíblicas. En esta ocasión no les traje las letras en hebreo, todas, no se las traje, por lo que la parte extensa del Salmo. Entonces vamos a mirar textos bíblicos hoy, y se van a traer a colación algunas palabras en hebreo que pronto puedan resaltar. Entonces vamos a dar inicio, vamos a iniciar con una introducción. La primera tiene que ver con un comentario de la Biblia de las Américas de este salmo. Dice que este salmo, que es el cuarto más extenso, también aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Es un canto de victoria celebrando la bendición de Dios al rey al librarlo de una situación muy peligrosa en la batalla. Según la Biblia de las Américas. Otro comentario bíblico, este comentario de la Biblia K2, dice que este salmo es casi un duplicado del segundo libro de Samuel, capítulo 22. Tengan la oportunidad de leer este capítulo, pueden hacerlo y se darán cuenta de que es idéntico, prácticamente es ese capítulo traído acá al libro de los Salmos. Es muy parecido, y dice que escrito cuando hubo shalom o hubo paz, lo interpretan algunas otras Biblias. Él alaba a Adonai por sus obras gloriosas y sus bendiciones a través de los años. Biblia Kadosh. Otro comentario bíblico es el Salmo. Dice que este salmo es casi un duplicado. Miren que tienden a aparecerse, tienden a coincidir en el comentario, que es muy parecido al segundo libro de Samuel, capítulo 22. Dice que pudo haber sido escrito a finales de la vida de David, cuando hubo paz. Se alaba a Dios por sus obras gloriosas y sus bendiciones a través de los años. Este es un comentario bíblico de la Biblia Diario Vivir. Además, un comentario bíblico del mundo hispano dice que este salmo también puede clasificarse como un himno de alabanza y como un salmo real, desde el punto de vista de que David era un rey. Según el título, fue escrito por David para agradecer a Dios por darle la victoria en todas sus luchas y pruebas. No hay una buena razón para dudar que fuera escrita por David. Algunos piensan que pasajes paralelos más tardíos en Miqueas, en Habacuc y otros salmos indican una fecha más tarde, pero más bien estos pasajes pueden estar citando este salmo. Detalles como el de pelear de pie en los versos 29 y 33 indican una fecha temprana, porque más tarde los reyes usaron carros. Entonces, estos son unos comentarios que normalmente tiendo a traerles, que es lo que normalmente se dice de los salmos, y esto nos ayuda, como algunas veces se los he comentado, para poder comparar lo que ya se dice con lo que ya nosotros estamos estudiando. Entonces seguimos. Algunos comentaristas piensan que este salmo nace en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, del verso 15 al verso 17, con un David ya avanzado en años, que fue librado de la muerte. Y pues a continuación vamos a ver ese corto pasaje, y algunos dicen que este salmo nace allí.
En 2 Samuel capítulo 21, del 15 al 17, dice así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces vemos que aquí una historia, ya David se dice que ya está avanzado en años, porque vemos aquí a un David que ya pues se cansaba en medio de la guerra, en medio de la batalla. Ya quizás no tenía esa capacidad física que tenía cuando estaba más joven, y esto lo llevó a quizás a exponerse, a estar en peligro en una situación en donde aparece un nuevo gigante, descendiente de los gigantes, y gracias pues al Señor él pudo salir bien de esta batalla, porque Abisai ahí ayudó y mató al filisteo, y esto lo llevó a tomar una decisión de que pues más nunca él iba a salir al combate, más nunca él iba a salir a batalla, porque ya pues no estaba en condiciones para hacerlo, y pues ellos no querían que David pereciera. Entonces esto llevó a que muchos dicen que esto llevó a que David, a raíz de esto, escribiera este salmo como una reflexión final por todas las veces que Adonai lo había librado de la muerte, y al no poder librar más batallas, compone este himno, quizás despidiéndose de la vida militar. Eso es lo que algunos dicen, lo que algunos comentan. Entonces vamos a ver algunas versiones bíblicas, no lo vamos a ver todo porque, como les dije, este es un salmo bastante extenso. Vamos a ver los primeros versos, pero aún en esos primeros versos vamos a ver algunas diferencias en diferentes versiones. Vamos a ver primero la Biblia de la Reina Valera de 1960. Acá colocan en el verso número 1: acción de gracias por la victoria al músico principal. Mire que aquí lo relacionan con segundo libro de Samuel capítulo 22. Al músico principal, salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió a Jehová, y el cual dirigió a Adonai las palabras de este cántico el día que le libró Adonai de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, oh Adonai, fortaleza mía. Entonces esto muchas veces se ve como un título, está sumergido en el versículo número 1, incluyendo estas palabras: te amo, oh Adonai, fortaleza mía. Vamos a mirar otras versiones para que vean algunas pequeñas diferencias al comienzo de este salmo. Dice la Biblia textual, aquí al principio vemos que al Señor colocan las letras de la pronunciación, las iniciales de la pronunciación de las letras hebreas. Dice salmo al director del coro, salmo de David, siervo de Adonai, el cual habló Adonai las palabras de este cántico el día que Adonai lo libró de la mano de todos sus enemigos. Y dice que dijo: te amo entrañablemente. Yo quiero que esta frase, te amo entrañablemente, la tengamos presente, porque ahorita vamos a hacer un comentario acerca de esto. Entonces hay otras versiones que por ejemplo la Biblia de las Américas, todo el título que utilizan otras lo tienen el verso número 1 y termina diciendo aquí: yo te amo, Señor, fortaleza mía.
Pero vamos a ver una diferencia con esta Biblia de Jerusalén que les traje acá. Y vemos que todo lo que se refiere al primer verso, en esta ocasión en la Biblia de Jerusalén, llega hasta esta parte donde dice: los libros de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Pero la parte donde dice, acá donde dice: yo te amo, Señor, fortaleza mía, que todavía acá en esta está en el verso número 1, acá ya inicia en el verso número 2, pero acá no dice te amo, sino te quiero, Yahvé, mi fortaleza. Ya acá aparece en el verso 2. Entonces por eso es que con este tipo de versiones los versos no van a coincidir, mientras que acá el verso 1 compone hasta yo te amo, fortaleza mía. Acá esa parte ya inicia el verso número 2. Ya por eso quizás cuando vean este tipo de versiones y vean que no coinciden, pues ya saben el porqué. Vamos a ir al primer verso. Vamos a ir mirando poco a poco estos versos. Vamos a ver cómo inicia en la Torah viviente este salmo. Dice así: tefilá. Ya sabemos que la palabra tefilá significa oración en agradecimiento por la victoria. Al músico principal, Teilín o Tejilín de David, para el director, por David, siervo de Adonai, quien dirigió las palabras de este canto a Adonai en el día que Adonai lo liberó del poder de sus enemigos, incluyendo el poder de Saúl. Entonces, miren que aquí algunos piensan que se originó por la situación esa del gigante donde David casi muere, pero aquí algunas versiones hablan de que de todos sus enemigos, el Señor los liberó del poder de sus enemigos, incluyendo el poder de Saúl. Entonces algunos tienden a decir de que este ya es una reflexión, el himno, un cántico que David expone, pero ya es un tema que tiene que ver con toda su vida, no solamente en ese momento cuando casi muere por manos de ese gigante. Y dice el verso 1: yo te amaré a ti, oh Adonai. Miren que en esta versión esta parte sí la dejan como un título, y el verso 1 sí inicia a partir de David dijo: yo te amaré a ti, oh Adonai, fortaleza mía. Hay otra versión que es la Biblia de las Américas, que ya la leímos, que dentro del verso número 1 está todo esto incluido, pero ya acá dice yo te amo. Piensa que acá dice yo te amaré, como si pareciera que fuera hacia futuro, y acá pareciera que el tiempo fuera presente. Yo te amo, yo te amaré. Aquí David, cuando habla de yo te amaré o yo te amo, David no usa aquí el verbo ahab. Aquí está una de las letras que estuvimos aprendiendo la semana pasada, el Shabbat pasado, que significa amar, sino la palabra rahan del Strong 7355, que denota un amor profundo y entrañable. Este es un comentario de la Biblia textual. Por eso es que en la Biblia textual, y me voy a devolver un momentico, dice así, dice amor entrañable. Me voy a devolver aquí un momentico en la Biblia textual. Vean que dice te amo entrañablemente. Por eso es que se escribe así, porque el texto parece ser de que el texto original da a entender es eso. No es un amor cualquiera, no es simplemente David diciendo yo te amo, sino que hay una profundidad en las palabras de David, y ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con esta expresión de David, porque al momento en que David le dice yo te amo al Señor, no es como quizás
nosotros normalmente hoy lo escuchamos, que alguien le dice a alguien yo te amo, pero vemos que la palabra amor, esa palabra quizás es muy expresada hoy en día, pero pierde sentido cuando las acciones de las personas no coinciden con esa palabra. Entonces, y algo más o menos la Biblia nos enseña con respecto a eso, cuando el mismo Señor dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando la palabra del Señor, aquí hablando de la palabra esta ahab, hay otro punto de este link, Biblia Word, un diccionario que habla de esta misma también palabra. Dice ajá o ajé, denota también el amor entre padres e hijos. La primera vez que aparece en la Biblia expresa el cariño que sentía Abraham hacia su hijo Isaac. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. La palabra ajá o ajé pudiera referirse al amor de familia que una nuera siente hacia su suegra, en el caso de Ruth. Este tipo de amor se expresa también con la palabra raján, o sea que coincide con lo que dice el comentario de la Biblia textual. Es un amor profundo y entrañable, que es lo que significa raján. Entonces, y esto tiene que ver con lo que el Señor demanda de su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí cuando dice amarás? Está hablando de un amor profundo y entrañable. Le está pidiendo a su pueblo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando David aquí le dice, Señor, yo te amaré o yo te amo, David le está diciendo esto, Señor, yo te amo de manera entrañable, yo te amo profundamente y entrañablemente. Eso es lo que le está diciendo David. Entonces, pero en la Biblia nosotros nos encontramos que cuando se habla de amor, el Señor habla de amor, y cuando sus profetas y varias partes en la Biblia se habla de amor, hay una implicación supremamente importante. Por eso es que se cumple todo esto, que no solamente es decirle al Señor yo te amo, no solamente es expresar con palabras lo que uno pueda sentir, sino que ese sentimiento o ese anhelo que hay en el corazón vaya acompañado de nuestras acciones, y para con el Señor prácticamente es nuestra obediencia. Si yo amo al Señor, eso lo tengo que manifestar en obediencia para con Él. Por eso es que vamos a ver a continuación algunas implicaciones del amor del que habla la Biblia, del que habla la palabra del Señor. Entonces vamos a ver esas implicaciones de amar a Dios, de amar a Adonai. Vamos a mirar algunos versos bíblicos para que podamos notar hacia dónde está apuntado ese amor que nosotros tenemos que expresarle al Señor. Y esto bíblicamente es así. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Todos estos textos que vamos a estar leyendo son de la Biblia de las Américas. Entonces dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mira cómo aquí está enlazado el amor que le tenemos al Señor debe estar enlazado con sus mandamientos. ¿Qué significa esto? De que yo no puedo amar al Señor, yo no puedo amar a Adonai, yo no puedo amar a Dios si realmente yo no estoy guardando sus mandamientos. Eso sería, desde el punto de vista bíblico, sería algo ilógico. Señor, yo te amo, pero ¿cómo me amas si tú no estás guardando mis mandamientos? Entonces, eso lo vamos a ver en otros versos bíblicos más. Dice,
Juan capítulo 14, verso 21, más adelante en ese mismo libro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos aquí la conexión directa que tiene la palabra amor con la palabra, lo que podamos sentir hacia el Señor con sus mandamientos. Si tú me amas, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Significa, mi amado hermano, de que tú no puedes decir que tú amas a Dios. Yo no puedo decir de que yo amo a Dios. Nadie podría decir de que ama al Señor si no guarda sus mandamientos. Si tenemos los mandamientos del Señor como algo que ya pasó, como algo que ya no debe ser, como algo que ya no debemos guardar, entonces yo definitivamente no amo a Dios, no amo a Adonai. Así de sencillo, es conforme a lo que la palabra me enseña. Entonces, otro verso, ahí mismo en Juan, más adelante dice, Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Nuevamente, ¿cómo está la palabra de amar al Señor, de amor, ligada a guardar su palabra, a guardar sus instrucciones? Dice Juan capítulo 15, un capítulo más adelante, verso 10, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? En mi amor. Mire la relación que tiene. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los mandamientos, guardando los mandamientos, estamos permaneciendo en su amor, dice la palabra. La primera carta de Juan capítulo 2 verso 3 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Entonces, otra implicación significa de que si yo no guardo sus mandamientos es porque yo todavía no conozco al Señor. Todavía no hay un conocimiento pleno de lo que es Dios, de lo que es Adonai. Entonces, para hacerlo yo tengo que guardar sus mandamientos. Entonces, al guardar sus mandamientos, entonces yo estoy demostrando que le conozco, que ya yo he llegado a conocerle. Eso es lo que da a entender la palabra del Señor. Juan capítulo 5, verso 3, dice la primera carta de Juan, porque este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La misma palabra, el apóstol Juan está diciendo, o Yohanan dice, los mandamientos del Señor no son gravosos. Y el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos. Entonces, yo no puedo decir que los mandamientos han sido abrogados, que los mandamientos ya no valen, que ya no debo guardarlos porque fueron clavados en el madero. Los mismos apóstoles a los cuales el mismo Señor les anunció las buenas nuevas de salvación, son los mismos que están diciendo que guardemos sus mandamientos. Los mismos que conocieron el Evangelio. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio. Este verso es supremamente interesante. Este mandamiento como lo habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es el principio? ¿A qué está haciendo referencia Juan aquí cuando dice desde el principio? Desde la Tanakh, desde las cosas que se escribieron desde el principio, desde la Torá, desde allí, tal y cual, como dice aquí, como para que dice en este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído, tal como está escrito, para que andéis en él. La Biblia en este aspecto es muy, muy claro. Y en la primera carta
a los Corintios, capítulo 16, verso 22, dice, si alguno no ama al Señor, mire que si el amor está relacionado con los mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y acá dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. ¿Qué está dando a entender esto? Que si alguno no guarda sus mandamientos, o sea, que si alguno no me ama, no guarda los mandamientos, entonces el cual sea anatema. ¿Ya? Palabras más concretas, que sea maldito. Entonces, parece fuerte esto, pero es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice acerca de amar a Dios, de amar a Adonai. Entonces, es preciso tener en cuenta todo esto para que de pronto no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina cuando nos dicen que ya no es necesario guardar las instrucciones del Señor. Si el mismo Señor está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas primeras palabras, este primer texto, estas palabras salieron de la boca de nada más y nada menos que de nuestro Señor Yeshua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor no iban a ser diferentes a los mandamientos del Padre Eterno. Ya no iban a ser nunca. Entonces, además, quien está diciendo estas mismas cosas es el mismo Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo Dios hecho carne, las está diciendo. Entonces, no debería haber confusión con ese tema. La Biblia es contundente con eso. Sin embargo, este es un punto que quería tratar por esa expresión que hacía David cuando decía, Señor, yo te amo. Entonces, en ese sentido, cuando David decía, yo te amo o yo te amaré profundamente, entrañablemente, es porque estaba dando a entender el deseo que tenía David de estar aferrado a los mandamientos del Señor, el deseo que tenía David de aferrarse a cada instrucción del Señor. Nosotros sabemos, y esto en algún momento lo vamos a tocar, sabemos que David en algún momento pecó, pero también sabemos el arrepentimiento de David y todo lo que David se aferró al Señor nuevamente, vivió la disciplina del Señor, vivió toda la reprensión del Señor, pero sabemos y conocemos bíblicamente el arrepentimiento de David y la pasión que tenía por el Señor y sus mandamientos. Entonces, verso número 2, dice Adonai, roca mía, fortaleza mía y libertador mío, escudo mío, el poder de mi salvación, mi alto refugio. Recuerden, antes de seguir, recuerden de que cada vez que David escribía, siempre David tenía la costumbre de hacer relación en sus escritos con todas aquellas cosas que él vivía. En algún momento les hice el comentario de pronto con los animales, la forma como esos depredadores andaban detrás de las ovejas. En esta ocasión vamos a hacer una relación con las vivencias que tuvo David en el ejército. Sabemos que él comandó el ejército de Israel y tuvo muchas victorias y tuvo mucho tiempo en batalla. Y él aquí reflexiona diciendo, Adonai, roca mía, fortaleza mía, libertador mío, escudo mío, el poder de mi salvación, mi alto refugio. Entonces vamos a ver por qué David decía esto. Es interesante todo esto. Este mismo verso en la Biblia de las Américas dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, dice esta versión. Mi altura inexpugnable, dice. Entonces, en Deuteronomio capítulo 32, versos 3 y 4, dice, porque he de proclamar el nombre de Adonai, atribuir la grandeza a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces miren que aquí en Deuteronomio también hace una relación de que nuestro Adonai es la roca, en la roca
y ya vamos a ver a qué se refiere con eso. En Isaías capítulo 17, verso 10 dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Aquí cuando dice la roca de tu refugio, está haciendo relación a Adonai, a nuestro Dios. Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. Ellos habían olvidado, el pueblo se había olvidado de la roca de su refugio, de su refugio, se habían olvidado del Señor. En Isaías capítulo 28, verso 16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que cree en ella no será perturbada. Y este texto es mencionado por el apóstol Pablo Shaul en Romanos capítulo 9, verso 33, haciendo referencia a nuestro Señor Yeshua. En la primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Mire la relación que está haciendo la roca, todos los textos. Acá el apóstol Pablo le escribió a los Corintios haciendo relación que la roca es Cristo. Entonces, según comentarios de la Biblia de la Reina Valera, dice que la roca es símbolo de la estabilidad y la firmeza de Dios. Esta imagen poética se encuentra con relativa frecuencia en la Biblia y de modo especial en los Salmos. Resulta de que vemos que David sabía que solo el Señor, solo Dios, podía encontrar un verdadero refugio. Entonces, David relaciona esto y habla de roca, mi roca mía, fortaleza mía y libertador mío, escudo mío. Habla del poder de la salvación del Señor, habla de su refugio. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, todas las veces que David tuvo que librar batalla, recuerden que cuando existe una batalla, el objetivo principal es derrotar al enemigo. Pero también dentro de ese plan de ataque también hay un plan de defensa. Y la mayoría de las veces cuando se encuentra en batalla, los soldados tienden a buscar lugares donde se puedan esconder para salvarse de los ataques del enemigo. Y normalmente los lugares donde se esconden son detrás de las rocas, donde se escondían en ese tiempo, detrás de las rocas. Detrás de las rocas. Entonces, cuando David escribe este salmo, puedo quizás especular de que David en ese momento se imaginaba esos momentos de guerra, esos momentos de batalla, y que cuando se escondía detrás de una roca, sí sentía una protección física, pero también sentía que era el Señor quien le estaba protegiendo, ¿ya? Entonces, él se sentía así, que el Señor lo protegía y que el Señor para él era como una roca. Cuando la palabra del Señor habla de roca, está haciendo referencia a un atributo o a algunos atributos del Señor. Aquí la Reina Valera habla de estabilidad, de la firmeza del Señor, pero hay uno principal y es la inmutabilidad. Que el Señor no cambia, que el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces David, el salmista, confiaba en esa roca, que para él era su fortaleza, era su libertador, su escudo. Normalmente los soldados tenían un escudo para protegerse también de los ataques del enemigo, así como se escondían detrás de las rocas. David sentía que el Señor era ese escudo quien lo protegía y quien lo salvaba, y que en él podía encontrar un alto refugio donde el enemigo no podía entrar. Era como podría ser como especie de una muralla gigantesca, ese alto refugio donde el enemigo no iba a poder entrar y no podía hacerle daño. Entonces, David veía al Señor así como su roca, como su fortaleza, como su libertador, como su escudo,
como su salvación, como su alto refugio. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva del ataque, del momento de la batalla. El verso 3 dice: yo clamaré a Adonai, quien es digno de alabanza, y seré liberado de mis enemigos. Entonces aquí el salmista comienza ya dice que clama al Señor, a ese Señor el cual es digno de ser alabado, y es digno de ser alabado no porque Él haya intervenido en su vida. ¿Verdad? Miren que aquí el primero lo alaba, dice: tú eres digno de ser alabado, no porque me hayas ayudado, sino que tú eres digno de ser alabado. Y ya después de haber alabado al Señor, entonces dice: y seré librado de mis enemigos. O sea que la alabanza de David no tiene una condición específica, porque él sabe que el Señor es digno de ser alabado. La alabanza destaca a Dios, la senda de la alabanza. Aquí encontramos la razón más importante para alabar a Dios. Él es digno de ser alabado, del hebreo halal, alabar en voz alta, dice acá. Halal significaba primitivamente hacer que brille. Con nuestra alabanza centramos la atención sobre nuestro Dios digno y merecedor de ser alabado y glorificado. Esto es conforme al comentario de la Biblia Plenitud. Este mismo verso en la Biblia Nueva Versión Internacional dice: invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. O sea, independientemente de esto, ya David había dicho: el Señor es digno de alabanza. Lo invoco, que a aquel que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Versos 4 y 5 dice: porque las punzadas de la muerte me rodean, torrentes de Belial o de Belial, perversidad me aterrorizan extremadamente. Las punzadas del Seol estaban envolviéndome, las trampas de la muerte estaban delante de mí. Estos mismos versos en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: y hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos, fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía, me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba. Biblia, lenguaje sencillo. David aquí comienza a partir ya del verso 4, comienza a expresar de todas aquellas cosas de las que Adonai lo había salvado. Comienza: alaba al Señor, el Señor lo ha librado de sus enemigos. Y entonces comienza a detallar de manera muy puntual lo que él podía tener en su mente de lo que había hecho el Señor en toda su vida, la forma como el Señor lo había rescatado, lo había salvado. Y por eso comienza acá en el verso: porque las punzadas de la muerte, estuvo al borde de la muerte, torrentes de Belial. Vamos a ver qué significa esta palabra. Resulta de que Belial o Belial, en algunas otras versiones, en el diccionario Alfonso Loguar de Biblia Todo, dice que esta palabra hebrea de etimología desconocida, que siempre señala al concepto de la impiedad, lo perverso, la perdición. Recuerden que en algún momento dado enseñamos que el tema, todo aquello que tiene que ver con perversidad, tiene que ver con impiedad, tiene que ver con aquello que está lejos de las instrucciones del Señor, lejos de los mandamientos, apartados de los mandamientos del Señor, que no se tienen en cuenta. Entonces aquí David está diciendo que estuvo al borde de la muerte, y parece ser de que así como una corriente, toda esa gente perversa lo trataba de atemorizar de manera extrema, ¿ya? Por eso es cuando David aquí habla de torrentes, puede interpretarse como muchos, o sea, muchas personas, y él lo veía así como esa corriente, esos torrentes de perversidad que querían arrastrarlo, que querían atemorizarlo de manera extrema.
¿ya? Y él se había visto al borde de la muerte, se veía envuelto en el Seol, ¿ya? Dice que las trampas de la muerte estaban delante de mí. O sea, llegaron momentos en algunas circunstancias en donde David se vio muerto, o sea, prácticamente muerto. Pero aún de esa circunstancia el Señor lo pudo librar. Por eso es bueno, en el caso de nosotros, para darle un poco de aplicación, nuestro clamor al Señor. Nuestro clamor al Señor, reconociendo lo que es Él, independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas, reconocer lo que es Él, ese a nuestro Adonai digno de alabanza. David clamaba a Él y tenía esa certeza, esa seguridad del Señor, y le decía que era digno de alabanza. El verso 6 dice: en mi aflicción clamé a Adonai, grité a mi Adonai desde su templo Kadosh. Él oyó mi voz, mi clamor llegó a sus oídos. Aquí David nos muestra que en medio de la aflicción debemos clamar al Señor. En medio de cualquier situación adversa que estemos todos nosotros pasando, podemos clamar al Señor. Clamar, y aquí cuando dice, en esta versión dice grité, aquí otras versiones utilizan la palabra clamé. En mi aflicción clamé a Adonai, clamé a mi Adonai, aquí dice grité, desde su templo Kadosh. Él oyó mi voz. Aquí es desde su santuario, el tabernáculo, Él oyó mi voz. Mi clamor llegó a sus oídos. En Mateo capítulo 7, verso 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. David tenía completamente claro, él estaba padeciendo tremenda circunstancia, y nosotros pues conocemos la historia de todas las veces que David fue perseguido, y todos los momentos que David tuvo que vivir en aflicción, y en esos momentos él clamaba al Señor, y el Señor, en medio de ese clamor, dice que lo escuchaba, de que ese clamor llegaba a los oídos del Señor. Por eso es importante, mi amado hermano, que nosotros no nos dejemos llevar por la aflicción, y porque muchas veces la misma aflicción te puede apartar del Señor, sino que tú puedas permitirte que en medio de la aflicción, todos nosotros podamos permitirnos que en medio de la aflicción nosotros podamos clamar al Señor y tener la certeza de que Él nos va a escuchar, porque su palabra lo dice muy claramente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor está allí, sobre todo porque la Biblia nos enseña que Él es bueno y justo para perdonar pecados. Si es en el caso de alguna aflicción como consecuencia de algún pecado, la Biblia también enseña un verso que todos nosotros conocemos: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de alguna disciplina el Señor te va a disciplinar, pero hay algo que tenemos que tener claro, y es que el Señor en medio de la aflicción no nos va a olvidar, en medio de la disciplina no nos va a olvidar. Vemos cómo Él disciplinó a David en su momento, pero Él no se olvidó de David. Él ha disciplinado a su pueblo una y otra vez, todo lo que pasó en el desierto, las veces que el pueblo desobedecía, una y otra vez, pero Él nunca se olvidó de su pueblo. Él nunca se va a olvidar de su pueblo, aunque muchas veces tú y yo pensemos que la aflicción es tan grande y pensemos que el Señor no está allí, que no está cerca de nosotros. El Señor está allí. El Señor está allí. Él es quien permite todas las cosas en nuestras vidas, y Él también es quien permite que todo vuelva a su cauce normal. Es el Señor quien tiene el control de nuestras vidas, pero no se nos puede pasar por nuestra mente el ignorarlo en medio de la aflicción, sino que por el contrario, en medio de la aflicción, así como hizo David, nosotros podamos clamar.
podamos clamar y estar convencidos que en medio de esa aflicción, en medio de ese clamor, el Señor nos va a escuchar. El Señor lo va a hacer. Isaías 59, verso 1 dice: He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Las promesas del Señor están allí. Por lo tanto, nosotros no podemos ignorarla y tenemos que clamar a Él en todo momento. Dice el verso 7 hasta el 9, dice así: Entonces la tierra tembló. Ya él, fíjense que David en versos anteriores había expuesto lo que a él le habían hecho, todo lo que habían hecho con él, torrentes de perversidades se iban en contra de él. Entonces, en medio de esa aflicción, David clama al Señor, dice el verso 6. En medio de ese momento de dificultad, él clama al Señor y dice que el Señor oyó su clamor. Y cuando el Señor oye el clamor del pueblo, como pasó en Egipto, que el pueblo estaba pasando por un momento de aflicción, el pueblo estaba siendo maltratado, y en medio de esa situación difícil el pueblo clamó, y dice la palabra que el Señor los escuchó. Entonces, al escuchar el Señor la oración en medio de ese clamor, entonces ahora viene esa manifestación del Señor en nuestras vidas. En este caso, en este salmo, la manifestación poderosa en la vida de David después de ese clamor y después de estar pasando un momento de aflicción. Entonces dice, entonces la tierra, viene la acción del Señor en medio de esta situación. Entonces la tierra tembló y se estremeció. Los cimientos de las montañas fueron perturbados. ¿Quién hizo esto? ¿Quién estaba haciendo todo esto? El Señor. ¿Quién hizo que la tierra temblara? El Señor. ¿Quién la estremeció? El Señor. Adonai. Los cimientos de las montañas fueron perturbados. Ellos fueron zarandeados porque Él estaba indignado. Él estaba indignado. Humo subió en su cólera. Aquí en otras versiones dice, humo subió por su nariz. Y fuego estalló en llamas a su presencia. Carbones fueron encendidos con ellos. Él inclinó el cielo y descendió con densa oscuridad bajo sus pies. Entonces, a partir de aquí, David manifiesta la forma como Dios interviene en nuestras vidas sin limitar su poder y su amor. Pero cuando leemos esto, de cierta manera, y ya se van a ver por qué, existe una similitud de manera impresionante con todo lo que pasó en el Éxodo. Vamos a mirar aquí un ejemplo claro, que fue la forma como Adonai sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero lo vamos a ver plasmado en los versos que viene a continuación, y me imagino que al leerlo juntamente conmigo van a recordar las escenas del Éxodo. Entonces vamos a mirar los versos del 10 al 19. Dice: montó en querubín y voló. Él voló sobre las alas de los vientos e hizo de la oscuridad su lugar secreto. Alrededor de él su Mizcán, aquí es su tabernáculo. Aguas oscuras en las nubes del aire. Acuérdense de las nubes oscuras, las nubes espesas que estuvieron sobre el monte Sinaí. De su radiante presencia brotaron nubes densas, granizo y carbones encendidos. Todo lo que pasó en Egipto para que el pueblo pudiera salir. Adonai también tronó desde el cielo. Recuerdan los truenos que hacían y que el pueblo se atemorizaba cuando ya estaba en el monte Sinaí a causa de la presencia del Señor. Jaelión pronunció su voz. Él envió saetas y los esparció, multiplicó relámpagos y los encaminó. Las fuentes de las aguas aparecieron. Los cimientos del mundo fueron expuestos a tu reprensión, oh Adonai, al resoplido del aliento de tu enojo. Él extendió desde lo alto su mano y me tomó, me sacó
de las muchas aguas. ¿Recuerdan esto? De las muchas aguas. La forma como el Señor dividió el mar para que el pueblo pasara. Él sacó al pueblo. Dice, y me libró de mis poderosos enemigos. Sabemos que Faraón con todo su ejército iba detrás del pueblo para hacerlos volver a Egipto. Pero el Señor los libró de esos poderosos enemigos, de aquellos que me odiaban porque eran más fuertes que yo. Verdaderamente, desde el punto de vista militar, el ejército de Egipto era más fuerte que el pueblo. Pero el pueblo estaba con alguien mucho superior a ellos. Ellos vinieron a mí en el día de mi aflicción, pero Adonai, aquí está la intervención divina, fue mi apoyo contra ellos y me sacó a un lugar despejado. ¿Cuál es ese lugar despejado? Nada más y nada menos que el desierto, cuando los llevó. Y me libró porque se agradó de mí. Pero es bonito la forma como termina el verso 19, porque da a entender algo que es fundamental dentro de la enseñanza bíblica. Y es que el Señor, clamamos al Señor. David clamó, así como nosotros clamamos en medio de la angustia. El Señor escucha, el Señor responde y el Señor actúa. Pero el Señor hace eso porque se agrada de nosotros, no porque nosotros hayamos hecho algo que agrada al Señor. Como dice la Biblia, Él nos amó primero a nosotros. No se trata del amor que nosotros tenemos para con el Señor, sino que Él nos amó primero a nosotros. Porque Él se agradó de nosotros, no por nuestras acciones, no por obras para que nadie se gloríe, como dice el apóstol Pablo Shaul, sino porque Él simplemente se agradó de nosotros. Así como en algún momento dado, dice la palabra que Noé halló gracia ante el Señor. Las mismas palabras están aquí, porque se agradó el Señor. Entonces, vamos a ver algo reflejado en Isaías con respecto a esto. Aquí vemos reflejado en las palabras de David todo lo que sucedió en el Éxodo, la forma maravillosa como el Señor sacó al pueblo de Egipto, manifestando todo su poder, manifestando todo lo que Él era, y ese éxodo que vivió el pueblo. Y todo era para traerlos a su presencia, para que su pueblo le adorara en el desierto. Era el objetivo principal, pero ya después vemos todo lo que pasó, la tierra prometida y todo lo demás. Pero hay en Isaías un pasaje que ya se enfoca más que todo a nosotros y que está muy relacionado con esto. Dice, mas ahora, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, ojo, aquí está, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, fíjate, cuando habla por las aguas, se me viene a la mente el Mar Rojo, cuando se abrió el Mar Rojo. Y cuando dice aquí, yo estaré contigo, y si por los ríos, aquí me hace recordar el río Jordán, que también se abrió para que el pueblo pasara. No te anegarán cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, como leíamos la semana pasada, la niña de mis ojos, digno de honra. Y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Y eso es lo que está pasando actualmente, ¿ya? El Señor está llamando a su pueblo del occidente, lo está llamando. Dice, diré al norte, entrégalos, y al sur no los retengas. Él nos está llamando del norte, del sur, de todas las naciones. Se está despertando pueblo del Señor que está guardando sus mandamientos, que se está aferrando a sus instrucciones, a su Torá. El Señor los está llamando. Le está diciendo al norte y al sur, entrégalos, no los retenga.
Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, y a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Lo mismo que pasó en Éxodo, que el Señor vino y rescató a su pueblo, escuchó el clamor para traerlos a su presencia. Lo mismo pasará con nosotros. Estamos esparcidos por las naciones y el Señor nos ha ido llamando poco a poco, y Él cumplirá su promesa. ¿Ya? A quien he formado y a quien he hecho. Entonces vemos que esto actualmente lo que está haciendo el Señor, está llamando a este pueblo, a todo el que es llamado por mi nombre, dice aquí. Y pues nosotros tenemos que estar sumergidos en el Señor, tenemos que estar atentos a sus instrucciones, a todo lo que Él ha ordenado, porque sabemos que permanecer en sus instrucciones es la forma en que le manifestamos al Señor que le amamos y que deseamos algún día pues estar con Él. Así como estuvo el pueblo de Israel en el desierto, ahí en el monte Sinaí, ahí con la presencia del Señor muy cerca, con esa presencia también ahí en el Mishkan, en el tabernáculo. Ahí, esa es digamos que la condición en la que el Señor anhela que todo su pueblo esté cercano a Él, cerca a sus instrucciones, guardando sus instrucciones, y velando porque todo lo que Él ha estipulado en su palabra se pueda cumplir. Entonces vemos lo maravilloso que es la palabra del Señor, un texto que David escribe hace muchos años relacionándolo con el Éxodo. Está relacionado lo mismo, la misma historia con algo que escribe Isaías, que aún nos compete a nosotros hoy en día. Entonces la palabra de Dios es hermosa, la palabra de nuestro Adonai. Y los últimos versos por el día de hoy, porque vamos a cortar hasta aquí y la próxima semana vamos a seguir con cosas interesantes. Dice: Adonai me recompensará de acuerdo a mi rectitud, aún de acuerdo a la pureza de mis manos, Él me recompensará. Porque he andado en la senda de Adonai, no he cometido perversidades y no me he apartado de mi Adonai. Pues todos sus juicios están ante mí, no me distancié de sus ordenanzas. Yo fui de corazón puro con Él y me guardé de mi pecado. Adonai me pagó de acuerdo a mi rectitud, de acuerdo a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Bueno, estos últimos versos, hasta el verso 24, dice que algunos comentaristas tienden a darle un sentido mesiánico a estos textos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos yo fui de corazón puro, o sea, muchos dicen que esas palabras no pueden ser tenidas en cuenta para relacionar a David, porque sabemos todo lo que hizo David, que David pecó, ¿ya? Otros, sin embargo, a pesar de que David en su momento pecó, ven esta rectitud que David expresa como esa capacidad que tuvo el salmista para buscar a Adonai y estar a cuentas con Él, de pedirle perdón, de manifestar un arrepentimiento y poder volverse al Señor. Arrepentimiento, teshuvá, volverse al Señor. Entonces, algunos ven como que algunas palabras no encajan con David, porque sabemos todo lo que pasó con la vida de David, pero algunos piensan eso, de que pues no se trata. Por ejemplo, aquí cuando dice yo fui de corazón puro con Él, hablan de un corazón puro, bueno, ok, se puede referir al Mesías, pero cuando dice aquí y me guardé de mi pecado, entonces esto no puede hacer relación con el Mesías, porque sabemos que el Mesías Yeshua nunca pecó, ¿ya? Entonces aquí pues los comentarios varían con respecto a este tema. Entonces, mis amados hermanos, la semana pasada vamos a continuar con el versículo 25 en adelante hasta el verso 50,
vamos a estar analizando versículos muy conocidos por nosotros. Por ejemplo, versículos que dicen que el Señor me ciñe de poder, que hace mis pies como de siervas. Versículos que a veces tenemos en nuestra cabeza y que vamos a estar explicando de qué se trata cada una de esas expresiones que David hace en este himno, y que según el estudio que he estado realizando vamos a estar mirando muchas cosas interesantes. Así que los invito a que no se pierdan la continuación de este capítulo. Como les dije, no quise hacerlo en una sola parte porque me podía extender mucho y pues esa no es mi costumbre. Quiero que de pronto sea un tiempo prudente para que podamos estar atentos a todo lo que se comenta. Entonces la próxima semana vamos a terminar este capítulo y para que nosotros podamos seguir aprendiendo de todas las cosas interesantes que trae este himno, este Tehilim. Entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor por todo lo que pudimos meditar y todo lo que pudimos analizar en estos 24 versos, y a pedir al Señor que para la próxima semana podamos seguir mirando todo este salmo y podamos seguir siendo edificados, podamos seguir alimentándonos espiritualmente a través de cada uno de estos detalles. Entonces vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor, te bendecimos en esta noche. A ti sea el honor, la alabanza, la adoración. Bendito eres. Gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de estar ante tu presencia. Gracias te damos por el privilegio, Señor, que nos das de conocerte más a través de tu palabra. En tus manos encomendamos nuestro entendimiento, encomendamos, Señor, nuestra obediencia para contigo. Permite que cada día más podamos fortalecernos para poder agradarte y para poder honrarte. En tus manos encomendamos este momento, te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Padre Eterno por habernos dado la oportunidad de estar congregados en su nombre una vez más, por habernos permitido meditar en su palabra. Les recuerdo el día sábado en la mañana para conectarnos con nuestro pastor y todas las enseñanzas que nos está compartiendo. Asimismo, el cierre del Shabbat en la tarde a las 4:30 en punto. Con nuestro hermano Federico y todas las parashá que nos está compartiendo, asimismo también con el pastor, todo lo que nos está enseñando en hebreo, y al final también la enseñanza de la Biblia Torah. Luego el día domingo a las 10 de la mañana, a las 10 en punto, con nuestro hermano Jacob y el estudio de Mateo, que está muy interesante. Y también no se les olvide, para todos aquellos que puedan estar reunidos los martes a las 5 de la mañana en el muro de oración. Así que, mis amados hermanos, no siendo más por esta noche, se les quiere y se les extraña mucho. Shalom y bendiciones para todos. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta.